Antes del despotismo ilustrado, la forma de gobierno era absolutista, que era la unión de los poderes en una sola persona. El monarca solo veía por sus intereses propios y no por el pueblo, y lo que decía era considerado como una ley divina. Posteriormente surgió la Ilustración, un movimiento cultural e intelectual europeo iniciado en Inglaterra y Francia a fines del siglo XVII hasta inicios del siglo XIX, donde creían que la razón humana podía combatir la ignorancia, superstición y la tiranía para... Era una forma de gobierno donde conciliaba el absolutismo con ideas nuevas de la Ilustración. Intentaba para ello conjugar los intereses de la monarquía con el bienestar del pueblo. Inició a la mitad del siglo XVIII. Todo ello sin afectar la esencia del absolutismo, la sociedad del pueblo. Cuando se llevó a cabo falló y cayó en manos de ministros y altos funcionarios. Durante esta etapa salieron varios personajes importantes, como es Carlos III, José II, Federico II, María Teresa y Catalina. Durante esta etapa surgieron personajes importantes. Una de ellas fue Catalina II la Grande, que durante su reinado en Rusia construyó escuelas, hospitales, reformó y modernizó las ciudades y racionalizó la administración pública y limitó la acción de la Iglesia. Otro fue José II de Alemania. El emperador de Alemania abolió la servidumbre y la tortura, secularizó los bienes y fundó escuelas, hospitales y asilos. Concedió la libertad de culto a todas las creencias religiosas, creó impuestos sobre todo el clero y la nobleza, así como tornó el idioma alemán como obligatorio de colonia económica y social, exentó de impuestos a los jesuitas de Portugal y modernizó el ejército. Federico II de Prusia fue el primer déspota ilustrado prusiano, formó el sistema penal, abolió la tortura practicada por su padre, fundó escuelas para promover la educación, fomentó la producción comercial y cultural y decretó la tolerancia religiosa. Marqués de Pombal fue un conde portugués. Inició reformas administrativas, económicas y sociales, desenvolvió el comercio colonial, él fundó el Banco Real, expulsó jesuitas de Portugal y modernizó el ejército. Para que se llevase a cabo el despotismo, se valieron una serie de reformas que en cierto modo ayudaban a modernizar las estructuras económicas, administrativas, educativas, judiciales de los estados. Una de esas reformas fue la Reforma de Mejora, la cual suprimió los restos que aún quedaban del feudalismo, así como también protegió la agricultura con la construcción de canales, pantanos y con la introducción de nuevos cultivos. Urbanizaron y modernizaron ciudades. Esto fue cuando Carlos III de España fue el que convirtió a Madrid en una ciudad moderna con avenidas, alumbrado público y monumentos. En el ámbito judicial se suprimió la tortura, que hasta entonces se tomaba como una herramienta para los jueces, para sacar información. En el educativo se crearon centros educativos como academias y universidades, y un plan de estudios. También existió la reforma de vestimenta, la cual prohibió vestir sombreros y capas. Otra de las reformas fue la reforma agraria, que fue básicamente la antirreforma agraria, pues era a favor de los ricos y en contra de los pobres. Aunque todas estas reformas se llevaron a cabo sin tomar en cuenta al pueblo, tal y como lo dice el lema, para el pueblo pero sin el pueblo. En el siglo XVIII, los reyes querían ser absolutistas, pero las diferentes rebeliones lo impiden. Fue la forma de gobierno que algunos monarcas europeos intentaron aplicar a principios de la Ilustración, sin renunciar a ninguno de sus derechos. Daban educación, sanidad, para poder tener al pueblo contento, aunque a lo largo del siglo XVIII el Estado absolutista conoció cambios en su funcionamiento. Estos no afectaron a la estructura fundamental del poder absoluto. Con el sistema político instaurado por las monarquías reformistas observaron que el monarca sigue siendo el centro del poder y no tiene obligación de justificar sus acciones. Las ideas de la Ilustración empiezan a hacerse ver entre las técnicas políticas. Y en cuanto a la política, también el rey Carlos III formó un tratado
de la familia, se le llamó, junto con Francia. Eso, y comenzó la guerra de los 7 años contra Inglaterra con la finalidad de detener el expansionismo inglés. También en cultura impulsaron nuevas escuelas y museos para contar las historias que con tanto trabajo les costó crear. La fisiocracia, la economía del despotismo ilustrado. La agricultura era la única fuente de riqueza. El mercantilismo se basaba en la libertad de comprar tierras, el libre cambio, es decir, la liberación de comercio exterior, cereales y supresión de la tasa de trigo y aceite. El mercantilismo era un sistema económico intervencionista, porque el Estado intervenía en la economía, y proteccionista, porque intervienen en particular poniendo barreras antiaduaneras a las exportaciones para cuidar el mercado nacional de la competencia de los productos extranjeros. La fisiocracia se contrapone al mercantilismo, pero los liberales actuaban por conveniencia. El premercantilismo es la reserva de mercado en las Indias. El pacto colonial, prohibir la manufacturización en las colonias, solo se podía hacer en Inglaterra. Después, las demás colonias bajan sus barreras y no protegen su producción. El enciclopedismo fue un movimiento filosófico-cultural que se originó debido a la influencia de la Ilustración, se desarrolló en Francia y buscaba catalogar o concentrar todo el conocimiento humano a partir de nuevos principios de la razón. Los autores de la enciclopedia lo vieron como la destrucción de la superstición y el acceso al conocimiento humano. Era un resumen del pensamiento y creencia de la Ilustración. Todas estas reformas no trastocaron los pilares sobre los que se sentaba la sociedad estamentaria y el antiguo régimen. Por muchas críticas que hicieron los ilustradores hacia la irracionalidad del orden social y económico, ni el uno ni el otro sufrieron cambios. Estos cambios solamente se pudieron hacer cuando estalló el ciclo revolucionario. Es más, muchos de los cambios se frenaron en los distintos estados europeos cuando la mecha de la Revolución Francesa se prendió. Me equivoqué en la palabra. Esta etapa logró mucha trascendencia en el mundo, pues al iniciarse comenzó como un movimiento que estaba en contra de los ideales que era el enciclopedismo. Y con esto la Revolución Francesa, la independencia de Latinoamérica y la independencia de Estados Unidos y poco después la independencia de México. Aquellos libros que leían Miguel Hidalgo, José Ortiz de Domínguez eran volúmenes de la enciclopedia. Esto nos lleva a ver que la historia tiene secuencia, que todo lo que pasa en algún periodo o tiempo de la historia ayuda mucho a los acontecimientos que siguen.